¿Quieres saber qué nos pasa al morir? ¿A dónde vamos? ¿Qué sentimos? Ahora tienes una oportunidad única. El sábado 23 de marzo en la Sala Polivalente Canal Salat de Ciutadella, Menorca, se reunirán en una jornada única profesionales de la medicina, investigadores y testigos directos de las experiencias cercanas a la muerte. Congreso Más Allá de la Luz, 23 de marzo. Más información y compra de entradas en www.masalladelaluz.com o al teléfono 686-676-736. Informe Enigma. Jorge Ríos, Informe Enigma. Bienvenidos a Informe Enigma. Esta semana en Informe Enigma profundizamos en el mundo del arte para descubrir los misterios que se esconden detrás de uno de los cuadros más famosos del mundo, la Mona Lisa de Leonardo da Vinci con Frank Scandell. Miguel Ángel Pertierra regresa a nuestro espacio para hablarnos de las experiencias cercanas a la muerte. Y para finalizar, Iván Torregrosa nos adentra en lo más profundo de las selvas y bosques para desvelar qué o quién es la criatura conocida como Bigfoot. Te recordamos las formas que tienes de ponerte en contacto con Informe Enigma. A través de Twitter, @Informe Enigma. Por correo electrónico, enigma-rpa@hotmail.com. O bien en la página de Facebook Informe Enigma. Contacta con nosotros. No ha existido nadie como él. Fue el hombre más destacado de su tiempo. Una brillante estrella del Renacimiento italiano, cuyas pinturas, inventos, descubrimientos científicos y proyectos de ingeniería aún siguen asombrándonos. Sabemos muy poco de él. Siempre le persiguió la controversia, entonces y ahora. Es un hombre sobre el que cualquiera puede inventarse una buena historia. Ahora se ha convertido en el protagonista de un bestseller internacional, donde se le presenta como el guardián del secreto más controvertido de la historia. ¿Dónde termina la verdad sobre él y comienza la ficción?
Es la espiritualidad inherente a la criatura humana que Leonardo fue capaz de reflejar en el retrato, la que eleva la figura humana a una especie de majestad. Se ha dicho que la Mona Lisa tenía ictericia, que era una mujer embarazada, que era un hombre disfrazado de mujer. Pero lo cierto es que la Mona Lisa es una gran pintura. Según el relato de un biógrafo, la Mona Lisa sería el retrato de Lisa Gioconda, la esposa de un mercader. Pero eso es algo que no es seguro. Para Leonardo, la Mona Lisa fue siempre una obra en evolución, su intento de alcanzar la perfección. Leonardo nunca entregó el retrato a la persona que se lo encargó y lo conservó hasta el fin de sus días. En la actualidad, el cuadro se expone en el Museo del Louvre, en París, protegido por un cristal antibalas. Es un tesoro nacional que no tiene precio. El cuadro no siempre estuvo tan bien vigilado, pero el robo de la apreciada pintura de Leonardo en 1911 lo cambió todo. Una mañana de verano, un antiguo empleado del Louvre descolgó la Mona Lisa de la pared sin que nadie le viera y salió del museo con el cuadro escondido debajo del abrigo. ¿Su motivo? Creía que el cuadro debía ser devuelto a Italia. Fue un acto de nacionalismo impulsado por la idea de que la Mona Lisa debería estar expuesta en un museo italiano. A pesar de una búsqueda desesperada, el cuadro permaneció en paradero desconocido durante más de 2 años, hasta que el ladrón se ofreció a devolverlo a Italia a cambio de dinero. En 1913 fue detenido en Florencia. La Mona Lisa estaba cuidadosamente escondida en el falso fondo de su maleta, en perfecto estado. Curiosamente, el robo y la recuperación de la Mona Lisa solo consiguieron aumentar la fama del cuadro. Nuestro mundo está envuelto en símbolos y rituales secretos. Bienvenidos a Cosmosofia, con Fran Escandell. Y para adentrarnos hoy, tras esta sonrisa misteriosa que todo el mundo conoce como la Mona Lisa o como la Gioconda, y para desentrañar todos los misterios que se esconden tras esta pintura de Leonardo da Vinci, hoy nos acompaña Fran Escandell. ¿Cómo estás, Fran? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Fran, la primera pregunta, ¿la Gioconda o la Mona Lisa? Eso tiene que ver con uno de los enigmas de esta pintura y de Leonardo da Vinci en general, ¿no? Es decir, se ha dicho, o bueno, en el Museo del Louvre, en la parte de abajo, se dice que la pintura Mona Lisa Mona significa dama, en este caso, y se refiere a una señora llamada Lisa Gherardini. Lisa Gherardini, en este caso, era la esposa de un mercader de sedas en Florencia, llamado Francesco Bartolomeo di Giocondo. Por eso la Gioconda, en este caso. Lo que pasa es que se ha cuestionado la identidad real de la mujer que está retratada ahí, porque no se sabe exactamente si era Lisa Gherardini o no. Lisa Gherardini en este caso era una mujer joven, era una mujer hermosa, era una mujer que también estaba embarazada de su segundo hijo y que investigando su vida, digamos que sí se ha podido identificar en ese caso, porque vivía pues además de un mercader de sedas, vivía con un tratante de esclavos. Es decir, Francesco Bartolomeo di Giocondo también se dedicaba a traer esclavas del norte de África, convertirlas al cristianismo, y una de las grandes señas que veremos luego en la pintura misma, una de las grandes señas de estas mujeres es que les afeitaban las cejas, no tenían cejas. Entonces, era ahí parte del enigma. Por ahora sí se puede llamar Mona Lisa. También hay otra afirmación, que es que esta señora, esta mujer, es otra mujer llamada Mona, dama, Mona Pacífica. Y Mona Pacífica era ni más ni menos que la amante del patrón de Leonardo da Vinci en ese momento, que era Lorenzo di Medici, en ese sentido. ¿Hay alguna pintura, otra imagen, litografía, que además de esta documentación que tú hablas pueda corroborar que esta señora que vemos aquí es Lisa Gherardini?
No en ese... Sí y no, lo explico. Lo que sucede con la pintura que está en el Louvre, porque no hablamos de una Mona Lisa, hablamos de dos, quizá de más. No es solamente una, recordemos que en el Museo del Prado de Madrid hay otra Mona Lisa ahí. ¿Okay? Pasa lo siguiente, vamos a mencionar, en este caso ya años y años después de haber muerto Leonardo da Vinci, digamos que vamos a llamarle historiador del arte. En 1570, Giorgio Vasari, en este caso, escribe un libro relacionado con la descripción de pinturas de los grandes de la época, en ese sentido. Y hay una descripción de la Gioconda, en este caso de la Mona Lisa, estamos hablando. El problema es que Giorgio Vasari hace una descripción como que la pintura está incompleta. Es decir, el fondo de la imagen de la Gioconda no ha sido completado, no está completa la pintura. Entonces, claro, de ahí surge la pregunta, ¿quién completó la pintura y cuándo se hizo eso? Porque posiblemente, y se dice posiblemente, no fue Leonardo da Vinci. Otra de las pruebas en este sentido es que no hay ningún recibo de pago recordemos que Leonardo es uno de los más grandes en la península itálica en ese momento, y que un mercader generalmente era el clero y era la nobleza, ¿no? Los que tenían dinero para ese mecenazgo, para ese, digamos que para poder pagarle a alguien como Leonardo da Vinci. En este caso era un mercader de seda y tratante de esclavas, ya hemos visto. Entonces surge la pregunta, no hay ningún recibo de pago de la pintura de parte en favor de Lisa Gherardini, es decir, de Francisco Bartolomeo de Giocondo. No existe ningún recibo de pago, ni existe en la familia de este hombre y de esta mujer, no existe en la familia ningún retrato, por lo que se puede deducir que el retrato nunca fue terminado y nunca fue cobrado. Da Vinci se lo quedó para sí, esa es en este caso la hipótesis, se lo quedó para sí y empezó a construir sobre una imagen, empezó a construir otra imagen más. Eso es lo que se puede deducir, digamos, en ese sentido. Recordemos que parte de la historia, no voy a entrar en la historia porque eso está ya muy bien documentado, pero parte de la historia tiene que ver con que es hasta principios del siglo XX, cuando se roban la Mona Lisa del Louvre y da un pequeño, vamos a llamarle un pequeño paseo de 2 años, además se la roba un italiano, de ahí de París, que se la lleva, va a Italia y aparece luego, llega a aparecer en Inglaterra. Entonces hay una versión de que posiblemente fue copiada y hay una copia en el Museo del Prado de Madrid, que es una, pero la del Museo del Louvre sería digamos que la original en ese sentido. Entonces, la cuestión aquí es que no se sabe quién o cómo, o si fue luego después, fue uno de los, digamos que de los alumnos y de la escuela de Da Vinci, por decirlo así, que va quedando a través del tiempo, que pudo haber completado esa pintura. La pintura quedó definitivamente en Francia cuando Da Vinci muere. Una casualidad, a lo mejor no es una casualidad, es más bien una sincronicidad, tú sí lo sabes, de que Da Vinci murió exactamente hace 500 años. Vamos a cumplir el 5º centenario de su muerte. Y fue ahí, en Francia, donde él fallece y es donde queda, en ese sentido, queda la pintura. Y no hay una forma de saber, Fran, cuál de las dos es la auténtica, aunque tú te estés declinando por la de Francia, porque vamos, a día de hoy hay análisis suficientemente buenos como para decir, bueno, pues esta es más antigua que la otra, con lo cual esta es la auténtica y esta quizás que tenemos en España es la réplica. Exactamente. El problema con la autenticidad en las obras de arte, y yo no soy ni historiador del arte, ni mucho menos un curador de arte, el problema con las obras de arte es que estos grandes maestros, por decirlo así, cuando digo de grandes maestros, imaginemos, hay un momento de la historia, ¿okay?, donde Rafael, Michelangelo y Leonardo da Vinci están los tres en Roma. O sea, imagínate el choque de egos y de titanes que fue eso. Eso fue tremendo, fue terrible aquello.
Rafael y Michelangelo, como ya sabemos, sí tenían el mecenazgo del papado, Alejandro VI, luego Julio II, el Papa hereje, el famoso Papa hereje. Bien, la cuestión es, para poder determinar para poder legitimar de alguna forma, recordemos que estos grandes maestros empezaban a trabajar, pero tenían a sus estudiantes, tenían a sus discípulos en este caso. Leonardo da Vinci sí se sabe que tenía casi que su pequeño San Juan de alguna forma, su discípulo preferido, que también se ha hipotetizado que era también su amante, en este caso era otro hombre, un hombre joven, que además joven y aparentemente bastante atractivo, como Da Vinci, que se llamaba Asai. Entonces es posible que venga por ahí la cuestión si es que Asai copió o no copió la Gioconda y esa otra pintura salió por otro sitio. La cuestión aquí es que hay y si tú me permites voy a elaborar en este punto, porque es interesantísimo, Jorge. Hay una técnica que prácticamente inventa Leonardo da Vinci llamada el sfumato. El sfumato es una forma de pintar. Y lo voy a tratar de explicar así porque yo no tengo ninguna habilidad en la pintura, por desgracia, pero es una técnica en la que, fíjate digamos que fíjate que el lenguaje más sutil, en la que Leonardo hace visible lo invisible. Es decir, es aquella técnica en la que con la distancia, él nota que con la distancia, por el efecto atmosférico, lógicamente, las cosas empiezan a difuminarse y empiezan a verse no tan claras como si estuviesen cerca. Él es el primero que logra hacer eso, que logra imprimir eso, y eso lo tenemos muy claro en la parte de atrás, eso está lleno de lo suyo también, en la parte de atrás, de la Mona Lisa. Luego profundizaremos un poquito en qué esconde este cuadro, pero mi pregunta viene ahora de por qué se ha hecho tan famoso cuando, como tú bien dices, yo no soy entendido del arte, tú reconoces que tampoco, pero bueno, hay quien dice que el arte se mide en si algo gusta o no gusta, igual que la música. A mí la Mona Lisa es un cuadro bonito, pero encuentro que hay cuadros o pinturas de Leonardo que son mucho mejores que la Mona Lisa. Entonces, ¿a qué viene tanto bombo con esta pintura? Exactamente. De alguna forma, digamos que la estructura de la pintura es piramidal, ¿no? Le da una solidez, eso también no es la única pintura en la que Leonardo lo hace, ¿okay? Lo tenemos también en otras dos que para mí son muy grandes también, que es la Virgen de las Rocas y otra que es Juan Bautista, en este caso, ¿no? Y otra que es Salvator Mundi y demás, que hemos hablado al respecto antes. Pero lo que tiene es que llama muchísimo la atención la expresión de la cara, que esa mujer que está ahí tiene una expresión pues bastante, especialmente la de los ojos, es bastante misteriosa. Si uno va, por ejemplo, a otras de las pinturas de Da Vinci, por ejemplo, y los oyentes pueden ir a Google, por ejemplo, o buscarlo, si ellos van a ver la Virgen de las Rocas, hay un personaje ahí que es la Virgen María, Juan, y está Jesús, por ejemplo, ¿no? Y también hay otro personaje, un cuarto personaje, que es el Arcángel Uriel. En la Virgen de las Rocas vemos que el Arcángel Uriel está sosteniendo al niño que está debajo, que es Jesús en este caso, le está apoyando la espalda, y con la otra mano está señalando a Juan. Si vemos la cara del Arcángel Uriel, es el único que está mirando hacia quien está viendo la pintura en este caso, ¿ok? Hacia uno mismo, quiero decir. Esa mirada que está ahí es muy parecida, si no igual, a la que vemos en esa mirada sinuosa que tiene la Gioconda. Esa mirada también está, o yo he querido verla, cuidado, puede ser también cosa mía, también está en la pintura de Juan Bautista, en la que se ve a Juan Bautista haciendo lo que se llama, incluso en algunas fraternidades iniciáticas se llama así, haciendo el signo de San Juan, que es apuntando con la mano derecha y con el dedo índice hacia el cielo, pero no lo hace recto, sino que lo hace en forma casi de una espiral, poniendo el brazo, cruzando el brazo hacia el lado izquierdo y entonces apuntando hacia arriba, donde prácticamente hay una cruz
en el vértice en ese sentido. Si vemos los ojos y si vemos esa mirada nos... Es como una mirada es una mirada enigmática, pero es una mirada como al estilo, casi que Leonardo da Vinci en este caso es el Stanley Kubrick del siglo XVI, o al revés, donde se transmitía, o Stanley Kubrick, por ejemplo, transmitía a través de sus películas, en este caso pinturas, pero transmitía mensajes y transmitía emociones y transmitía casi que conocimiento a través de la mirada que imprimía. En este caso Da Vinci, esa mirada y esa expresión facial de la Gioconda ha sido analizada en este sentido, ¿no? Y se ha descubierto que hay una mezcla de emociones que está plasmada en esa pintura y en esa sonrisa que prácticamente se le ha dado el nombre de la sonrisa Duchamp o Duchenne en español, ¿no? Es una sonrisa que puede clasificarse como algo falso, como una sonrisa en la que yo sé algo y yo escondo algo, porque si vemos el trasfondo de la Gioconda, en este caso, es muy extraño. No sé si algunas personas han podido ir a verlo, pero es un trasfondo, eso, con el esfumato, es un trasfondo que está difuminado, que es casi un lenguaje del inconsciente, de alguna forma, donde el lado derecho, que sería el lado izquierdo de la Gioconda, el lado derecho de quien está viendo, del observador, el lado derecho es más alto que el lado izquierdo en este caso, y la ubicación de los ojos también, el lado izquierdo está más arriba que el ojo derecho, y entonces le da una perspectiva muy, muy diferente, ¿no? En este caso, si nos damos cuenta, esta mujer está en el aire, está volando de alguna forma, no está en un terreno, el trasfondo no es plano, es como si estuviese elevada en una montaña, o como que quisiera dar la imagen de que hay una altura, de que hay una elevación, y es ahí donde quería llegar. Como bien dice Fran, los ojos de la Gioconda o la Mona Lisa es algo muy característico de esta pintura. Como también dice Fran, pues lo encontramos en otros personajes, en este caso la Virgen de las Rocas, pero el Salvator Mundi también tiene unos ojos parecidos, la Dama del Armiño, con lo cual parece que Leonardo da Vinci esa mirada la intentaba transmitir en todos sus cuadros. Exactamente. En el caso de la Gioconda, como vemos, esta mujer muy sobria, además, vestida con un atuendo oscuro en este caso, y sosteniendo de alguna forma, si vemos la posición de las manos, está sosteniendo no el vientre en este caso, pero está sosteniendo el plexo solar en ese sentido. Y al sostener el plexo solar, pues da la imagen como que está embarazada. Esa es una de las afirmaciones para los que dicen que esta mujer es Lisa Gherardini, porque Lisa Gherardini estaba embarazada cuando supuestamente la iba a pintar Leonardo da Vinci. Pero ella está embarazada. Y digo, esto es una especulación y esto es una cuestión propia mía. Yo propongo de que veamos eso como una forma, como un gesto de decir, yo lo contengo, yo tengo el secreto. Como alguien que pacientemente te observa a ver si tú puedes descifrar lo que está diciendo. Eso es un gesto, digamos que en la identificación del lenguaje no verbal. Ese gesto de poner las manos de esa forma es una forma de contención, como una forma de decir, y ahora te toca a ti. Una forma de paciencia, por alguna forma, de expectación. ¿Okay? Ahora es cuando me llueven los palos a mí por preguntar esto. Fran, este cuadro que tenemos todos delante, ¿lo pintó realmente Leonardo da Vinci? Y esto no es descabellado porque, claro, aquí teorías de la conspiración tenemos de todos los gustos y colores, incluida la que dicen que esto no es una obra suya. Así está clasificada. He dicho anteriormente que Giorgio Vasari e incluso la documentación de la época así lo atestigua. Incluso el mismo Da Vinci, porque el Da Vinci escribió un tratado sobre la pintura, ¿okay? Que por eso es de ahí de donde conocemos lo de la técnica del esfumato, que ha sido prácticamente, si no imposible, es muy difícil de imitar
cómo difuminar el ambiente de esa forma, ¿no? Con el esfumato. Pero bien, sí está atestiguado que ha sido así. Yo he dejado la pregunta anteriormente de que si Giorgio Vasari había descrito la Gioconda como una obra sin terminar, ¿quién la había terminado? Y he dicho, estos grandes maestros tenían estudiantes y ellos, digamos, que le daban el toque magistral y dejaba que los estudiantes, pues digamos que empezaran con la armazón, por decirlo así. Es como decir, primero traigo al arquitecto, al ingeniero, que también Leonardo da Vinci era arquitecto e ingeniero por los cánones modernos, ¿ok? Y después yo vengo a ser el decorador de interior, vengo a darle la lectura de la belleza y de la belleza y la simetría, o la no simetría si es que yo quiero transmitir algo ahí afuera, ¿de acuerdo? Si es cierto que hay sospechas o hay gente que dice que hay personas que dicen, pero los expertos en este caso siempre han afirmado que lo hizo Leonardo da Vinci. Yo diría que es muy difícil que no lo haya hecho Leonardo da Vinci, ¿está bien? Por ejemplo, la Virgen de las Rocas, no estamos tratando ese tema, pero la Virgen de las Rocas, si tú lo ves, es un tema tremendamente herético desde el punto de vista católico tradicional, porque lo que estamos viendo en la Virgen de las Rocas no está escrito en ningún evangelio, es parte de un evangelio apócrifo, donde, y lo cuento así como un pequeño paréntesis, para que veamos simplemente la figura del hombre, ¿okay? Donde se supone que cuando José, María y Jesús, la Sagrada Familia que se llama, cuando ellos inician su viaje a Egipto, se encuentran a Juan en una cueva, porque había quedado huérfano. Entonces ese reencuentro y esa cueva que vemos al fondo en la Virgen de las Rocas, esa cueva, símbolo de las entrañas de la Gran Madre Tierra, en este caso, cómo es sacado de esa Gran Madre Tierra, y entonces ese es el gesto que estamos viendo como de reunión, y el arcángel Uriel apuntándole de alguna forma, indicando, todavía no estamos seguros de qué. Pero él era bastante herético, era bastante desobediente también Leonardo, y digo esto de su carácter porque era bastante desobediente, y dejó de tener el mecenazgo del papado porque les desobedeció. Él disectaba cuerpos para poder dibujarlos y ver cómo actuaban los músculos. Ese era el gran conocimiento que este hombre tenía. Y para terminar con la caracterización, para poder entender el hombre detrás de la pintura y por qué sí es Leonardo, recordemos una cosa, Leonardo se autodenominaba un discípulo de la experiencia, o di experiencia, lo siento, no hablo italiano, un discípulo de la experiencia, un discípulo de la experimentación. Fran, vayamos ahora a los símbolos que muchos dicen que esconde este cuadro, o cosas enigmáticas que están ocultas. La primera de ellas, me gustaría que nos hablaras un poco, cuando buscamos a Gioconda y buscamos el personaje de quién se trata, nos encontramos con dos imágenes superpuestas. Una es la pintura y otra es, a media cara, una litografía de Leonardo da Vinci. Muchos aseguran que el rostro que está aquí es su propia cara. Sí, es cierto. Te estás refiriendo de hecho, esto no es una teoría de la conspiración, de hecho. En 2015, un ingeniero francés llamado Pascal Cotte hace precisamente este experimento, revelando la imagen de otra mujer que estaba, de hecho, que está debajo de lo que podemos ver ahora mismo de la Gioconda. Hay una transformación, hay una metamorfosis, hay una cobertura, por decirlo así. Hay un acto de encubrimiento, por decirlo así. Pasa de una mujer a otra, una mujer que es todavía más hermosa, todavía más joven, y que está mirando hacia otro sitio. Sin embargo, no está mirando hacia el observador en este caso, ¿no? Pascal Cotte lo hizo en 2015, él llegó a publicar en este caso, y de ahí pues se siguieron desatando todas las posteriores teorías de la conspiración, pero esto en realidad no es una teoría de la conspiración, esto es científicamente probado. Él lo prueba con una cámara que él diseña, ¿okay? En la que nos da incluso una lectura de la Gioconda en lo que se llaman ondas de wavelength, perdón, que no lo sé, ondas de longitud, creo que es longitud de onda.
longitud de onda de color, 13 longitudes de onda diferentes, ¿ok? Y algunas de estas no son perceptibles por el ojo humano. Entonces él hace esta litografía y encuentra esa segunda imagen y encuentra más cosas. Encuentra una serie de incluso de símbolos que están en la serie de las pestañas y en parte de la digamos que en el trasfondo, en la parte de atrás, y eso sí que se ha probado. No es la teoría de la conspiración aquí sería descifrar qué significan esas palabras o números o letras con números que están combinados. Adentrémonos ahora en ese tema tan interesante. Sobre todo uno de estos símbolos, al parecer, se encontró en el iris del ojo de la Gioconda. Exactamente. Aquí se ha querido ver, o se puede identificar más bien, me retraigo de lo que acabo de decir. Se puede identificar aparentemente algunas, la letra LV, por lo tanto alguien ha querido decir, bueno, esas son las siglas de Leonardo da Vinci. Yo voy a hacer aquí un pequeño ejercicio de especulación, si tú me permites, Jorge. ¿Ok? Pueden ser números. LV, a los que se acuerdan de primaria, ¿ok? Es el número 55 en numerales romanos. Si mal recuerdo, sí, 55. LV. También LV, porque como está tan difuminado, no se puede terminar de leer o no se distingue, pero LV también es parte de una palabra latina que es lux. Recordemos que en latín la U no existe, existe la V. Lux es la palabra luz en latín. Lux es como incluso hoy en día algunas fraternidades iniciáticas, hablo de la Teosofía, hablo del Golden Dawn, hablo de los, digamos que de los Rosacruces más originales. Siguen utilizando esa palabra lux para distinguirla de la luz que todos conocemos, que es la luz física, que es una manifestación electromagnética, ya lo sabemos. Esta luz es otra cosa. Esta luz es vamos a decirle, una luz interna, o aquella luz que los seres humanos emanaríamos de alguna forma, ¿no? Es principio trascendente. Esto es una especulación mía, cuidado. Del otro lado, de hecho, al otro lado, y no solamente en su rostro, del otro lado, en la parte derecha del observador, que sería a la izquierda de la Gioconda, vemos que hay un río, hay un puente de 3 arcos, y ahí se ha podido ver también otras letras. Se ha podido ver, números, o letras y números. Se distingue algo así como 72 o L2 de alguna forma. Eso todavía no se ha podido descifrar. No se ha podido descifrar porque, claro, para poder adentrarse en eso tienes que tocar la pintura, tienes que tocarla, retocarla en este caso, tratar de ver qué es lo que hay detrás, porque ha tenido sus restauraciones, porque tiene 500 años de antigüedad o un poco más, ¿ok? Y entonces, claro, no puedes tocarla mucho porque es que la podrías arruinar para siempre, habiendo sufrido ataques como sufrió, que también ha sufrido ataques de gente lanzándole cosas y ácido y ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, se ha querido ver ese 7-2 y si yo recuerdo ahora mismo, en el otro ojo también se han dilucidado las letras CE o CB, y entonces no se sabe todavía por qué esas letras están ahí o qué se podía dilucidar. En el sentido de CB, yo digamos que no puedo especular al respecto porque no me suena a nada conocido en ese sentido. Claro, estamos hablando de los ojos, letras, números. Esto pasa un poco inadvertido, a menos que hagas, como tú bien dices, un análisis o una investigación exhaustiva de la pintura. Sin embargo, parece que este número 72, escrito debajo de uno de los arcos de este puente que está tras la Gioconda, esto sí es bastante evidente a simple vista. Exactamente, 72, o sea, ¿qué puede... ¿Qué podría...? No fue pintado en 1572, ni en 1472, ni nada por el estilo. 72, ahora mismo yo no sabría en este momento con qué asociarlo. 72 indica una serie de... Son el número de decanos, por ejemplo. Sí, es el número de decanos. Pero ¿qué tiene que ver entonces
con el cruce de un río y un puente. El cruce de un río y un puente son por sí mismos símbolos de todas maneras, pero ¿qué tiene que ver ese 72 ahí? Todavía no se ha dilucidado. Y esto lo que hay que hacer es encontrar un verdadero código da Vinci. Yo entiendo que la novela la novela es muy atractiva. Yo leí la novela y después la película es un auténtico desastre, pero ¿qué vamos a hacer? Así es Hollywood, ¿ok? Pero un verdadero código da Vinci que todavía no existe o no ha sido encontrado o no está accesible al público. Y eso no tenía ningún secreto tampoco, ni sería nada desconocido, de que hipotéticamente existiese en alguna especie de fraternidad o colegio de iniciados de alguna forma. Recordemos que Leonardo da Vinci era en ese sentido, era visto de aquella forma por sus formas heréticas y se le disculpaba porque tenía el mecenazgo de personas muy poderosas, un rey de Francia en este caso, duques, el Papa, en este caso Alejandro VI, que tuvo más relación con él, el Papa Borgia, que ya sabemos que la magnífica historia del último Papa español, en ese caso, los Borja, ¿no? Y entonces, claro, estaba protegido en ese sentido, ¿no? Y además que estaba en la península itálica, no estaba en España. En España, pues ya sabemos lo que pudo haberle pasado. Entonces, no existe un verdadero código da Vinci, un códice en este caso, donde nosotros podamos decir, bueno, esas claves numéricas tienen que ver con esto o esto o esto. No, todavía no. En el paisaje de la Gioconda, ¿existe algún otro símbolo o alguna otra inquietud escondida? En ese sentido, yo personalmente, al poder verlo, y sí es cierto que aquí hay que tener mucho cuidado con el fenómeno, yo lo repito cada vez que puedo porque es necesario, ese fenómeno conocido como apofenia, ¿no? La mente humana trata de crear orden del caos imponiendo una serie de patrones o queriendo ver cosas que a lo mejor no están ahí, digo a lo mejor. Cosas que sí son inquietantes es no solamente el desnivel que tiene el horizonte en ese sentido, ¿no? A mí me parece, como podemos ver, que ella está en un sitio muy elevado. Y parece que, además, si vemos a ambos lados de la Gioconda, en este caso, vemos ahí que está en una especie de loggia, que llaman en inglés, que es una especie de logia entre lo que parecen dos columnas. Lo que pasa es que las columnas no se pueden ver, pero sí están las bases de las columnas. Entonces, eso sí se puede ver, y que está en un sitio muy elevado, en un sitio muy, muy preponderante, por decirlo así. A ver si es que Leonardo da Vinci nos ha querido decir algo de lo que siglos después Goethe llamaría el eterno femenino que nos arrastra hacia lo alto, una figura y un símbolo del eterno femenino impresionantemente poderoso. A ver si es que, y estoy haciendo preguntas, Jorge, son preguntas, a ver si es que Leonardo da Vinci de alguna forma nos quería mostrar a Beatriz, que es la psicopompo de Virgilio en su viaje por Adínferos, que es ese viaje iniciático por los infiernos, que es donde realmente ocurre el viaje iniciático, en la profundidad y en el abismo, porque ahí la oscuridad. A ver si es que de alguna forma Leonardo da Vinci nos está diciendo que es ese viaje sobre lo oscuro, ese secreto que parece estar aguardando con las manos. A ver si es eso lo que nos está diciendo, que es lo único que te puede elevar a una especie de trono, esa sabiduría femenina, de alguna forma, que no, aunque algunos de nosotros pues somos varones, somos hombres, en este caso la sabiduría femenina tiene que ver con una sabiduría de la tierra, con una sabiduría de la serpiente, por decirlo aquí. Aquí no hay ninguna serpiente, aunque sí hay meandros ahí, hay caminos serpenteantes en el horizonte. A ver si es esto lo que quería transmitir. Entonces aquí es tener cuidado con eso, apofenia, porque lo importante en la identificación de símbolos es el contexto, no irse por las ramas, sino encontrar la raíz del árbol en ese sentido. ¿Cuál sería
el verdadero, digamos que el verdadero conjunto de creencias de Leonardo da Vinci, y si lejos de la esto de la novela esta que salió hace unos años, si realmente él era o no miembro de algún colegio de iniciados y él estaba plasmando aquello que sabía de una forma sinuosa, de una forma oculta a la luz del sol, es decir, oculta en el sentido de que está a la luz del sol, está frente a nuestros ojos, pero nosotros no sabemos leerlo si no tenemos el código. He ahí la utilidad de un código y de un códice. Claro, como bien dice Fran, si miramos la pintura observaremos tanto en el lado izquierdo, derecho, en los extremos, como la base de estas columnas que no se ven, con lo cual se entiende que habían columnas. Es como la Gioconda estuviera en una terraza, ¿no? Y lo que tuviera atrás sería, pues, quizás un poquito el fondo. Fran, ¿esta vestimenta de la Mona Lisa es algo normal o también se ha especulado con que guarda algún tipo de simbología, algún tipo de secreto? Si recordamos, digo si recordamos porque es un programa que se hizo en esta casa, el programa sobre Salvator Mundi o el Salvador del Mundo, si recordamos eso, la vestimenta que lleva la Gioconda en este caso se parece bastante a la que tiene Salvator Mundi. Y Salvator Mundi vimos, ¿no?, que tenía esas facciones andróginas de alguna forma, ¿no? Y ese androginato también, aquí no tanto en la Gioconda, por supuesto, pero ese androginato se nota bastante en otras pinturas de Leonardo da Vinci, ¿no? El androginato, hay algunas personas que les apasiona el hecho de que por la posibilidad de que el androginato lo puso ahí porque era homosexual. No, el androginato es, de hecho, el andrógino es el perfecto iniciado, ¿ok? Es aquel hombre o mujer que ha logrado integrar en sí mismo o en sí misma su lado femenino o su lado masculino. Y esto no tiene nada que ver con ideologías de género ni nada por el estilo. Esto es profundamente iniciático y por tanto el androginato es digamos que una experiencia personal. No tiene nada que ver con lo colectivo que digamos que se puede ver hoy en día. ¿Okay? Por tanto, el ropaje que lleva se parece mucho específicamente al Salvator Mundi, y yo sí le encuentro parecido, por lo menos. Y ese uso de esos colores oscuros como el negro y como el rojo, ese rojo que casi tirando a me parece que es a escarlata casi de alguna forma, ¿no? Yo os invito a que hagáis una reflexión, que abráis vuestros buscadores, en este caso pongáis, pues la Gioconda o el misterioso rostro extraterrestre, porque Fran, fíjate hasta dónde llega la gente ya, diciendo que en la Mona Lisa se esconde un rostro alienígena. ¿Y cómo lo han hecho? Pues superponiendo las dos imágenes en polos inversos, es decir, una mirando hacia la izquierda, otra hacia la derecha, las juntamos y el espacio que queda en medio nos da la cara de un reptiliano. Fíjate tú lo que llegaba a hacer Leonardo da Vinci, ¿eh? Hablábamos hace un momento de lo que se llama la apofenia, es decir, si yo ahora mismo desde aquí donde estoy sentado ahora mismo, ¿no? Porque la noche está así, pues digamos que está bastante nublada, ¿no? Y si yo quisiera encontrar patrones de perros comiendo o de colibríes con cuernos de vaca, yo los puedo encontrar perfectamente bien si yo quiero encontrarlos. Eso no significa que sean reales digamos que en el sentido colectivo de lo real. Ya sabemos todos que me vais a disculpar el pleonasmo, voy a decir una barbaridad y a los gramáticos de la lengua española que no les dé un infarto. La realidad real, se llama un pleonasmo, ¿ok? Es un consenso más que todo, ¿ok? Nos hemos puesto de acuerdo en que el verde es verde y que hay tonos de verde y que el azul es azul, aunque no es un color natural, pero el azul es azul y tenemos un consenso al respecto. ¿Okay? Si yo me pongo a ver colibríes con cuernos, los voy a ver yo, pero otra persona no los va a ver. Aquí, repito, los símbolos y los arquetipos no tienen que ver con la percepción de una sola persona. Debe haber consenso en ese sentido.
Ok, y aquí si hay gente buscando reptilianos, pues yo diría que, yo con todos mis respetos, por supuesto, yo diría que invirtieran más su tiempo buscando lo que significa el 72 o CE o LV o lo que sea. Eso sí que es interesante. Eso sí que es profundo, además. Claro, en este caso esta teoría de la conspiración viene, como digo, al coger dos imágenes, colocarlas juntas, o sea, ya estás buscando algo, ya estás buscando confundir a la gente, como siempre, con el populismo, el morbo, ¿no? Más descargas en YouTube, más visitas, con tonterías que no tienen ningún fundamento. Como tú bien dices, que dediquen el tiempo a algo productivo, ¿no? Una bombilla de larga duración, por ejemplo, buscar el 72, algo que... Exacto, algo que sea, o sea, que tenga profundidad, es decir, lo de las cuestiones reptilianas y toda esta cuestión, repito yo, y lo digo con todo respeto, okay, eso obedece, eso obedece, tiene otra fuente, la fuente de esta, de querer ver este tipo de figuras, está en otro sitio. No estoy diciendo que sea falso, he dicho que la fuente está en otro sitio. Hay una proyección de nuestras ideas o de nuestros deseos, eso es apofenia, hay una proyección de eso, y es verdadero para mí, pero no es verdadero para cualquier otra persona. Una persona que solamente piense racionalmente, es decir, que no practique con su imaginación, que me parece muy bien, la imaginación es el más grande poder que tenemos los seres humanos, más allá del intelecto. No obstante, que la imaginación y luego nuestra propia metafísica esté de alguna forma informada por el método científico, por favor. Es decir, que haya un orden y que haya que haya una buena forma de explicarlo. No es simplemente, y yo he encontrado personas así y yo les he escuchado con toda la educación del mundo que yo he podido, que hay reptilianos de la quinta dimensión. No sabemos ni siquiera si existe una cuarta dimensión y la podemos medir, mucho menos si hay lagartos con figura humana. Lo siento mucho. Fran, para terminar, remontémonos 500 años atrás. Tú eres de los que crees que Leonardo da Vinci, como vemos, es un genio, pintaba porque le gustaba pintar, pero además era un tipo curioso que escondía, como vemos, estos símbolos a propósito. Sencillamente él lo hacía porque sí, pensando, bueno, pues dentro de 500 años que se rompan la cabeza y que empiecen aquí a ver lo que yo he escondido porque sí. Pues yo no lo creo. Concluyo que que esta palabra es muy fuerte, concluyo que era un genio. Es decir, sí lo era. Estamos hablando de un hombre que no solamente por la Gioconda, porque era un pintor impresionante, pero estamos hablando de un hombre que fue un ingeniero militar para Francisco I, rey de Francia. Fue arquitecto, e incluso estuvo en el jurado, fue miembro del jurado para determinar dónde se debía situar el David de Michelangelo, por ejemplo. ¿Okay? Estamos hablando de una figura clave del llamado Renacimiento. He dicho llamado Renacimiento porque hay algo que también yo he concluido, es que la Edad Media no es aquella edad oscura que nos han contado, es un pasaje de la historia del mundo occidental. La Edad Media solamente ha existido en Europa. En el resto del mundo no ha habido ninguna Edad Media. Es una forma que los occidentales le hemos puesto a esos casi 1000 años de historia, ¿ok? Desde la caída del Imperio Romano, el Imperio Romano de Occidente en este caso, hasta casi la caída del Imperio Romano de Oriente, casi 1000 años, ¿ok? Entonces el llamado Renacimiento, y el llamado Renacimiento precisamente era de alguna forma no un rescate, porque ya había sido rescatado, especialmente los como vemos en el nombre de la rosa, los grandes bibliotecarios de Europa eran los benedictinos, la orden de monacal, ¿no? Eran los grandes bibliotecarios de Europa y tenían ellos guardados conocimiento y libros y conocimiento que sí es cierto que entraba en conflicto directo con la política del papado, que en aquel tiempo pues era el poder al lado de o detrás de las monarquías y los feudos en este caso, ¿okay? Y que luego pues eso simplemente por una evolución normal
de las condiciones de vida de los seres humanos, pues eso se transforma y se le ha llamado Renacimiento. Entonces, digamos que se vuelven a traer, no había que rescatarlo porque no se habían perdido, pero se vuelve a traer a la palestra la antigüedad clásica. Leonardo era un hombre en ese sentido de que por envidia o por lo que fuera, o porque simplemente su orgullo intelectual podía con él, que decía que la escultura no le gustaba y incluso desdeñaba de alguna forma a Rafael, especialmente a Miguel Ángel en este caso. Lo desdeñaba, decía que aquello de David debería estar incrustado en una pared y que solamente se viera la parte del frente de la estatua, que lo demás no valía nada. O sea, hasta ese punto, quiero decir. Que no era el Renacimiento, esto que se llama el Renacimiento en Italia, que además el Renacimiento, ellos no le llamaban Renacimiento, nosotros lo llamamos Renacimiento. Y esto me remite un poco de historia, si tú me permites, porque yo tengo la obra aquí en mi casa, además, que es la historia del Renacimiento en Italia de Jacob Burckhardt, que fue, si mal recuerdo ahora mismo, fue publicada en 1870, o sea que hasta el siglo XIX nadie le llamaba Renacimiento a lo que nosotros hoy le llamamos Renacimiento. Para terminar, Fran, ¿sabes que encuentro una similitud con este paisaje que tiene la Mona Lisa detrás con Montserrat? Esto ya es una cosa mía, ¿eh? Es que no solamente es una cosa tuya, yo también. Yo por desgracia, aunque yo he estado en Barcelona varias veces, siempre ya sabes tú, siempre de trabajo en ese sentido, del Mobile World Congress y toda esta cuestión, ¿no? Yo todavía no conozco el Montserrat, ¿ok? No conozco la Montserrat y yo crecí en las, digo esto, ¿no? En las colonias españolas allá donde iba por el mundo cuando era niño. Mi padre era diplomático español y entonces yo aprendí a decir benvinguts a la nostra festa y aprendí a escuchar la famosa moreneta. Que yo escuchaba a los sevillanos y a los madrileños cantarla en catalán. Eso lo he visto yo. Desgraciadamente yo no conozco a Montserrat, pero viendo las fotos se parece mucho a Montserrat. Es cierto lo que acabas de decir, ¿eh? Bueno, pues ahí lo tenéis, queridos oyentes, el número 72, estas letras, posiblemente Montserrat. Ahora ya podéis investigar y quién sabe, quizás alguno de vosotros descubráis qué se esconde detrás de la Mona Lisa. Y a ti, Fran, como siempre, pues compañero, un verdadero placer que hayas pasado por nuestro espacio esta semana para hablarnos de esta pintura tan misteriosa. Pues sí, bueno, muchas gracias por la invitación, buenas noches, buenas noches a todos y hasta la próxima. Un abrazo, compañero. Informe Enigma. Dame las manos. Yo ya no me dedico a esto. Te lo digo, tu hermano es muy bueno. Podría ganar pasta haciendo esto. Antes tenía un gabinete, una página web, le dedicaban artículos, incluso escribieron un libro sobre él. ¿Y qué pasó? Le superó. ¿Puedo hacerte una pregunta? Antes trabajaba de parapsicólogo. ¿Qué crees que hay después de la muerte? Yo te conozco. Tú eres ese medium. Escúchame bien, ya no me dedico a eso. Te prometo que no se lo diré a nadie. Estás obligado a hacerlo. Tienes un don. No es un don, es una maldición. Creo que has experimentado la muerte.
Escucha, he perdido todo cuanto tenía. Si te preocupa estar solo, tranquilo. No lo estás. Más allá de la vida. Se va marchando el frío y poco a poco va dejando paso a temperaturas más suaves. Un clima idóneo para disfrutar de las actividades que nos gustan y, cómo no, entre ellas, certámenes de misterio. El 23 de marzo, en la sala Canal Salat de Ciutadella, Menorca, se llevará a cabo el Congreso Más allá de la luz, presentado por un servidor y dedicado íntegramente al contacto con ese otro lado, con esa otra realidad, con ese otro universo que tarde o temprano todos conoceremos al fallecer. Hoy nos visita uno de los ponentes que estará presente en dicho certamen. Doctor Miguel Ángel Pertierra, ¿qué tal estás? Hola, buenas noches, Jorge. La verdad es que encantado de estar aquí contigo en tu programa y, bueno, para hablar de uno de los temas que me apasiona, esa experiencia cercana a la muerte. 23 de marzo, en Menorca, Congreso Más allá de la luz. Tú eres uno de los ponentes que precisamente expondrá qué son estas ECM, pero para todo aquel que no lo conozca o por primera vez acuda pues precisamente a este tipo de certámenes con esta curiosidad, ¿cómo le explicarías qué es una experiencia cercana a la muerte? Pues fíjate, el concepto parece fácil, pero es complicado. Una experiencia cercana a la muerte es aquella situación donde uno en un momento crítico de su vida, cuando su corazón está al límite, sus pulmones están al límite, su cerebro está al límite, en vez de haber un cataclismo y apagar la luz, llega un momento que no se apaga la luz, todo lo contrario. Se abre un mundo totalmente distinto, una serie de circunstancias distintas, hay personas que ven la luz, hay personas que ven a familiares fallecidos, hay personas pues que recuerdan su vida y a partir de ahí hay también una transmutación en su vida. Es una verdadera experiencia en letra mayúscula que ocurren, como digo, en esos momentos cruciales de una enfermedad, de un accidente. La verdad es que es algo que no te va a dejar impasible. Y como tú bien decías, Jorge, ese día en Menorca intentaré presentar, aparte de contar algún caso nuevo que hemos hablado incluso ahora antes de comenzar a hacer el programa, pues intentaré también mostrar que esto no es cuestión de 4 personas que nos gustan, 4 aficionados, tengamos carrera o no, que eso es lo demás, sino que hay muchísimas personas, muchísimos estudios, han habido muchísimos estudios, incluso desde el siglo XIX, y que realmente siguen esas valoraciones desde el punto de vista científico. La ciencia le interesa, lo que pasa que parece que tiene miedo a aceptar que puede haber algo después de esta vida. Claro, incluso, bueno, precisamente lo que tú ya hablábamos fuera de micro, ¿no? La ciencia parece que tiene miedo a aceptar que hay algo más allá de esta vida, pero precisamente quizás tu testimonio es tan importante porque tú eres un hombre de ciencia, eres un hombre de medicina. Yo soy un médico, evidentemente mis criterios intento que se rigen desde el punto de vista científico, intentar hacer esas limitaciones o esas acotaciones para valorar pues lo que es real de lo que no lo es, y evidentemente como persona de ciencia también hay que tener el valor para dejar ese inmovilismo que muchas veces mueve a la cátedra, a la ciencia instaurada, y dar un paso hacia adelante, decir, oye, aquí ocurre algo, aquí hay un 20% de personas que tienen paradas cardíacas y que están viendo algo, que están viviendo algo distinto, que hay elementos que no se pueden explicar desde el punto de vista neurofisiológico, de alteraciones del cerebro, alteraciones cardíacas, alteraciones del metabolismo de la persona, que algo muy diferente está pasando. Y como pasa en medicina basada en la evidencia, aquí tenemos una evidencia de que pasa algo. Evidentemente, si pasa algo, hay que decir y hay que constatar que eso está ocurriendo. Miguel Ángel, en tu caso, tú sufriste una ECM en primera persona, además de haber investigado muchísimos años este fenómeno. Cuéntale un poco a los oyentes, ¿qué te ocurrió? Pues
Sí, yo te diría que más que sufrir un ECM, tuve, no sé si la palabra es disfrutar, pero tuve un ECM que lo primero es que te cambia la vida. Pues para aquellas personas que no lo conozcan o que todavía no lo han escuchado, porque muchas veces parece uno el abuelo Cebolleta contando su historia, pues yo iba del trabajo, iba en mi moto, imaginaros, yo vivo en la ciudad de Málaga, buena temperatura, o al igual que todas las costas mediterráneas, el mes de julio, iba con mi moto, un coche se salta una mediana de una carretera y el que lleva en la moto pues tiene la de perder. Te atropellan, directamente te impactan, te echan al suelo y bueno, viene la ambulancia. Yo tenía en aquel momento un dolor impresionante en el costado y en el brazo derecho sobre todo, y en la zona de la columna. La verdad que me encontraba físicamente mal. Como digo, viene la ambulancia y cuando está entrando en el hospital, ese hospital donde yo trabajaba y que tantas veces había practicado lo mismo que practicaron a mí, eso, maniobras de reanimación, de estabilización del accidentado, del enfermo, del politraumatizado, pues en ese momento que entra en el área de crítico en observación, yo noto que me estoy encontrando muy mal, veo que toman la tensión arterial y cuando toman la tensión escucho un ruido de un pulsiosímetro, un aparato que ponen para medir la saturación de oxígeno, y ese sonido se hace más grave. ¿Qué es lo que ocurre? A partir de ahí, como el que separa un velcro de la ropa, pues mi cuerpo o algo parecido sale hacia afuera y me veo desde arriba, veo como mis compañeros están trabajando, están intentando reanimar aquel cuerpo que es el mío, también, y llamativamente y muy importante, veo que dos personas entran en ese momento, en ese área de crítico. Yo en ese momento estaba en un inconsciente, no tenía conciencia, pues como digo, veo que esas personas, que después pude constatar que entraron de verdad en esa sala de críticos, posteriormente, entro a una especie de túnel que gira unas luces de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Yo no vi una luz al final, como puede ser de forma clásica, y como a mí me pasa, o me pasó, le pasa a muchas personas, por lo cual también en ese aspecto tenemos que eliminar ciertas causas neurofisiológicas que producen el efecto túnel. Y en una siguiente fase, no te puedo decir que después de ese volar sin sensación de viento, entraba en una fase distinta, llegué a un lugar donde la paz, la tranquilidad, el bienestar era supremo. No puedo decir otra palabra. Yo creo que ahí las palabras no pueden contar cómo me sentía yo en aquel momento. Pensemos que en aquel momento tenía lesiones en la columna, lesiones en el brazo importantísimas, lesiones en el riñón que se había roto parcialmente, y que bueno, eso debería, y de hecho generó un dolor intensísimo y que bueno, que se ha cronificado de una forma u otra, pero un dolor intensísimo, por lo cual esa sensación de paz, bienestar, a mí no me habían puesto ningún analgésico, ningún narcótico, ningún neuroléptico, ningún relajante, todo lo contrario, lo que intentaban era que mi corazón, mi sistema circulatorio se reactivase, porque había bajado a niveles tan críticos que de no haber estado en el hospital posiblemente hubiera fallecido. Como digo, estaba en un lugar donde la neblina azul, una neblina naranja, a mí me recuerda a la película de Amenábar, Los Otros, donde Nicole Kidman ve pasar figuras antropomorfas. Yo no pude reconocer a ninguna persona, pero como digo, esa paz de bienestar estaba ahí. Yo muchas veces digo que si en algún sitio está el paraíso, desde luego estaba ahí. Y de pronto, como el que mete un embutido en un frasco, como antiguamente estaban esos embutidos, como así mi cuerpo entra en mí mismo. Es una sensación rara, pero era el encajar algo distinto a mi cuerpo físico, entraba y se recomponía. A partir de ahí, dolor, malestar, me encontraba, pues bueno, que me habían dejado pues como me trajeron al mundo, lleno de tubos, de cables por todas partes, y bueno, y a partir de ahí empezó otra historia completamente distinta.
Claro, mucha gente estará pensando, bueno, esto que le ocurrió al señor Miguel Ángel Pertierra es algo provocado por su cerebro porque el cuerpo humano es una máquina perfecta y el cerebro se niega a desaparecer. Claro, incluso hay estudios ahora que dicen que el cerebro sigue viviendo unos segundos después del fallecimiento de la persona, y es verdad. Lo que pasa que el cerebro puede crear una serie de alucinaciones, puede crear una serie de elementos que están ahí, que no lo vamos a negar, y que yo soy el primero que lo acepto. Pero yo comentaba, por ejemplo, en mi experiencia cerca de la muerte, y es simplemente, sucintamente, de cosas que contaré en esa charla, y ya digo, elementos científicos, voy a hablar de la parte de los médicos, pero en mi caso yo vi entrar dos personas, uno un familiar allegado que entró y le echaron hacia afuera. El familiar no puede estar, y en ese caso el familiar era médico, pero el familiar no puede estar intentando reanimar a alguien de la misma familia. Lo llevaron a una habitación. Yo vi quién lo echaba afuera, quién le acompañaba y qué familiar era. Y después un especialista entró en ese momento. Yo no sabía que ese especialista, de hecho fue mucho tiempo después cuando corroboré que ese especialista estaba de guardia y que había entrado y que se había sorprendido, se había impresionado. Todos somos humanos, se había impresionado puesto que su especialidad no es quirúrgica, por lo cual esos casos pues de críticos le resultan pues menos frecuentes, como digo, y esa persona entró. Evidentemente, cada uno puede pensar lo que quiera, pero en esos momentos estaba privado de toda sensorialidad, por lo cual uno de los elementos que hoy, habiendo pasado más de 10 años, me sigo preguntando qué pasó para que yo pudiese ver a esas personas, aparte de vivir esa experiencia tan impresionante. Mucha gente te hará esa pregunta el día del Congreso. Yo creo que es evidente a todo el mundo. Se le pasa por la cabeza, en esa experiencia cercana a la muerte, más allá de esa paz y tranquilidad, ¿en algún momento sentiste miedo? No. Curiosamente, y fíjate que cuando yo tuve el accidente siempre le queda a uno, pues, y más cuando uno es médico, le queda a uno, pues, ¿qué será ese dolor que tiene en el costado? Ese dolor en puñalada que tenía, ¿qué será ese dolor del brazo que bueno, que parecía que te están metiendo 20 clavos con un martillo? ¿Qué serán esos dolores en la columna que te estaba atravesando? Claro, uno empieza a darle y te crea cierta ansiedad. Cuando surge esta experiencia cercana a la muerte, todo lo contrario. Estoy tranquilo, veo que, bueno, como el que ve un teatro, mi cuerpo lo están manipulando los especialistas, todo el personal sanitario, y están intentando pues que se recomponga. Cuando entro en el túnel simplemente me desplazo, ya digo, sin sensación de viento, y cuando llego a ese lugar con esa neblina anaranjada, azulada, como he comentado, esa paz, tranquilidad y bienestar, la endorfina, que sería la posibilidad de la dopamina, la serotonina, la adrenalina incluso, que nuestro organismo pues puede segregar, no son capaces de justificar, y confirmo, y no estoy hablando de oída, no son capaces de justificar ese estado de bienestar. Evidentemente, nuestra endorfina puede mejorar un poco el dintel de dolor, puede reducir el dolor, pero no te lo van a quitar, evidentemente, ni te lo van a hacer desaparecer, mucho menos hacer una sensación de paz, bienestar, y como digo, jamás he tenido, hoy ni he vuelto a tener esa sensación que tuve cuando estuve en esa experiencia cercana a la muerte. No sé si esta pregunta te la han hecho alguna vez, Miguel Ángel, pero ¿quién dirías tú que creó ese lugar al que llegaste? Pues la verdad es que no lo sé. Me gustaría, y la verdad es que esa pregunta que uno se hace, que es aquel lugar que muchísimas personas que yo he tenido ocasión de hablar antes y después, te decía que el último caso hace muy poquito, todas las personas cuentan lo mismo, cada uno con su idiosincrasia, cada uno con su cultura, cada uno con su visión, cada uno con su pensamiento vital y religioso. Eso cada uno, pues, la misma realidad lo puede ver uno y explicarlo, porque muchas veces la palabra deforma la realidad. Uno lo ha visto, pero ¿cómo tú puedes explicar algo que jamás has conocido?
evidentemente es difícil. ¿Quién lo ha creado? Hombre, por lógica, alguien diferente a nosotros, que ningún ser humano ni nadie en este planeta que conozcamos, por lo cual debe ser alguien o algún elemento muy diferente con unas capacidades pues mucho mayores a las nuestras, cada uno que le dé el nombre que le venga en gana. Miguel Ángel, y ahora sí, para terminar, ¿cómo te gustaría que se fuera la gente de ese congreso? ¿Qué te gustaría que aprendieran de aquel 23 de marzo en Menorca? Pues lo que me gustaría es que fuesen a escuchar, no a oír. Y me gustaría que fuesen a conocer con la mente abierta. Que si uno tiene reticencia, que si uno piensa, pues que pueda ser charlatanería, cada uno que piense lo que quiera, pero que vayan a escuchar, que escuchen a esas personas que van a estar allí, que den o no una charla, porque yo sé que van a ir muchas personas pues que están muy interesados, porque también le ha pasado, porque uno se encuentra en los congresos pues personas que le ha pasado esas mismas circunstancias, y lo que quieren es conocer y aprender con H sin H, que es lo que hay ahí. Me gustaría que después de escuchar reflexionasen y pues como cada uno tiene el poder de discernirse pues qué es lo real, qué puede no serlo, qué sustancia se queda de todo ello. Y te aseguro que aquel que escuche y vaya no se va a quedar impasible. Pues Miguel Ángel, ha sido un placer que hayas pasado por nuestro espacio. Y queridos oyentes, 24 de marzo, sábado, Menorca, Ciutadella, Sala Canal Salat. Allí tendréis a Miguel Ángel Pertierra y otros grandes profesionales y expertos en las experiencias cercanas a la muerte. Miguel Ángel, todo un placer y un abrazo, compañero. Jorge, un placer, y sabes que siempre, para cuando tú quieras, estoy aquí contigo. Un abrazo. ¿Quieres apoyar a Informe Enigma? ¿Quieres que siga creciendo? Ahora puedes hacerlo. Tan solo tienes que ir a la interfaz principal de Informe Enigma en iVoox y entrar en la opción habilitada en azul que pone Apoyar. Una vez aquí, escoge la opción que mejor se adecue a ti. Muchas gracias por tu apoyo. Emergencias, dígame. Hay algo o alguien merodeando por aquí. ¿Ha podido ver qué era? ¿Una persona? ¿Un animal? No lo sé. La luz de seguridad se ha encendido y he visto una cosa corriendo por el jardín. Un hombre corpulento o algo. Parece un hombre, pero no sé qué es. Solo he visto cómo corría. ¿Han tenido otros problemas en la vecindad? Sí, hace poco encontré a mi perro muerto. Tampoco sé cómo sucedió. Sea lo que sea, corre. Si lo persiguiera no podría alcanzarlo. Y estaba de pie. Ahora estoy mirando por la ventana. No quiero salir de casa. Madre mía, será mejor que... ¿Hola? Que alguien venga hasta aquí. ¿Qué sucede ahora? El hijo de perra mide unos 2 metros, no lo sé. ¿Lo ve ahora? Sí, y es enorme. Bien, un momento. Vale. ¿Está en su jardín? Sí, ha vuelto. ¿Qué está haciendo? Me está mirando. ¿Está de pie No sé qué es. Es como una persona muy alta, es cuanto puedo decir. Vale, pero ¿es una persona? Sí, puede ser una persona. O algo muy corpulento. Testigos de todo el mundo afirman haber visto monstruos. Pero ¿son reales o imaginarios? La ciencia busca respuestas. Monstruos de leyenda. Bigfoot. Bigfoot, pie grande, es una de las criaturas más conocidas en el mundo. Pero la comunidad científica niega su existencia. Encontramos informes por todos los rincones de Norteamérica, aunque el epicentro parece ser el estado de Washington, en el que hay hasta 800 informes de avistamientos. Pesaba unos 180 kilos o más. Tenía la cabeza muy alargada. Era inmenso, medía 2,5 metros. El ruido no se parecía a nada que hubiera oído antes. Encontré huellas de casi 37 centímetros. Los testigos hablan de una criatura simiesca que alcanza los 3 metros de altura, ancha de espaldas, peluda y que camina erguida.
Pero ¿dónde están las pruebas? Después de vuestras peticiones, volvemos a traer homínidos y críptidos, y en este caso para profundizar en el Bigfoot. ¿Es real? ¿No es real? ¿Hay pruebas de su existencia? ¿Tan solo son rumores populares? ¿Tan solo son historias? Y llegan a través de estas aldeas lejanas y apartadas del resto del mundo. Para aclararnos estas dudas nos visita hoy Iván Torregrosa. Iván, ¿cómo te encuentras? Pues muy bien, muy contento. Otra vez aquí contigo con un tema que es interesante y por lo que puedo apreciar a mucha gente interesa. Qué bien, porque no es un tema muy típico de zonas europeas y mucho menos españolas, pero ahora iremos viendo. Voy a empezar la casa por el tejado porque quizás esta pregunta se tendría que desglosar al final con toda la información que des. Pero ¿el Bigfoot es real o no es real? El Bigfoot no se puede demostrar que no sea real. ¿Qué es real y qué no es real? Si basamos la ciencia o la existencia o el acontecer del mundo en que ya todo lo que conocemos es real y no puede haber nada más, el mundo se pararía y no sería interesante seguir avanzando. Pero, como dijo el gran profesor de anatomía y antropología, Jess Meldrum, del que hablaremos después, la ciencia comienza siempre con una pregunta, no con una prueba encima de una mesa de un laboratorio. Entonces, nos falta la prueba, el cadáver, nos falta estos científicos diseccionando el cadáver o sacando ADN de unos huesos. Sí, vale, nos falta eso, pero todo lo demás lo tenemos. Empecemos un poquito para saber qué es esa criatura que muchas personas aseguran ver, y como ya he dicho, casi siempre son tribus o poblados alejados de la civilización más concurrida. Bueno, si nos vamos históricamente a los inicios del Bigfoot, vamos a ver, primero, como estamos hablando del Bigfoot, estamos hablando de este homínido o este simio, que ya aquí ya nos diferenciamos en dos escuelas. Hay quien defiende que es un homínido, hay quien defiende que es simplemente entre comillas, un simio. Estamos hablando del espécimen que habita en Estados Unidos y Canadá. Bien, esto digamos que tiene dos divisiones. Uno es el Bigfoot, el que estamos nombrando constantemente, y otro sería el Sasquatch, que es el que pertenece a Canadá, más al norte. Ambos, pues, hombre, son la misma cosa. O sea, morfológicamente hablamos siempre de un homínido de gran tamaño, siempre ronda entre el 1,90 m, incluso 2,5 metros, 160, 230 kilos. Tiene un pelaje largo en algunas zonas del cuerpo. O sea, por ejemplo, la cara está sin pelaje, las palmas de las manos, varía el tono, varía la longitud según los avistamientos. Pero históricamente nos podemos irnos atrás en el tiempo a los habitantes de antes de la colonización de Estados Unidos y de América en concreto, ¿no? Entonces los indígenas de esas zonas, por ejemplo, la palabra Sasquatch procede de las lenguas salis, que son del sureste de Canadá y noreste de Estados Unidos, que significa hombre salvaje. Entonces, los indígenas que habitaban esas zonas en época de la colonización ya hablaban de hombres salvajes, ¿no? Entonces, ahí tenemos ya que nos podemos remontar, no se sabe exactamente a qué años, pero la leyenda por lo menos es de muy antiguo. Oficialmente a mí no me gusta utilizar estas palabras tampoco, pero por ejemplo, a partir de 1958 que se encontraron unas huellas, pues se empezó ya a hablar más del Bigfoot y se empezó a tomar en consideración, vamos a llamarlo, no científica, porque no ha entrado todavía, por desgracia, y digo todavía, en los estudios científicos, pero sí un montón de criptozoólogos y un montón de curiosos y un montón de voluntarios que se dedican a estudiarlo. Y el Sasquatch pues es un poco anterior, ¿no? Es en el 1920 que J.W. Burns compila versiones de estas leyendas que existían por allí, por esta zona de Canadá, y comienza a dársele más forma, ¿no? Entonces podemos decir que más o menos, aunque hay si nos vamos a la hemeroteca, hay recortes de periódico donde ya en los años 1800 y pico se encuentran avistamientos, se encuentran encontronazos, perdón por la repetición de la palabra,
con Sasquatch y Bigfoot. Por ejemplo, hay una historia muy curiosa que ocurrió en Dakota, un grupo de mineros. Esto ocurrió en el 1880 más o menos, por el 80 y algo. Vamos a ponernos en situación. En esos años todo el mundo, y sobre todo en aquellas tierras, todavía por colonizar, o que estaban en la colonización en ciernes, la gente iba armada. Todo el mundo iba pues con su rifle, con sus pistolas, y tenemos la imagen pues del salvaje oeste, aunque realmente no es tan verídico como nos lo enseñan las películas, pero sí que iban armados, ¿no? Entonces un grupo de mineros que tenían una cabaña de madera, porque estaban establecidos en esa zona, pues tuvieron un encontronazo con lo que ellos, definen claramente que era un ser bípedo grande, que, lo vieron entre las montañas, ellos se sintieron atemorizados y por entonces la gente era de bala fácil, o sea, cualquier cosa que se movía y no sabían lo que era, lo disparaban, no es como ahora, no había tanto miramiento. Entonces dispararon a este ser. Bien, quedó la cosa en ellos, no sabían bien si le habían dado o no, creen que sí, pero por la noche, cuando ya se retiraron, después del trabajo, se metieron en su cabaña, recibieron el ataque de muchos de estos seres a los que habían disparado. Ellos lo definen exactamente igual que al que habían disparado. No saben exactamente cuánto era el número porque lo estuvieron rodeados, esa cabaña donde ellos utilizaban para descansar por la noche, durante toda la noche. Tanto es así que se dispararon cientos de cartuchos, tuvieron que hacer guardias y estuvieron asediados toda la noche hasta que por la mañana, con el amanecer, estos seres desaparecieron. Estamos hablando de gente que está acostumbrada a moverse por zonas boscosas. Estamos hablando de gente que reconoce los animales, vamos a decir, normales que hay por esas zonas. O sea, porque la gente puede decir, sí, un grupo de osos. Bien, esta gente no confunde un oso con un ser bípedo grande, ni por el sonido, ni por la forma de moverse, ni incluso por el olor, porque ya hablaremos que los Bigfoot y los Sasquatch tienen un denominador común que siempre huelen fatal. Parece ser, en todos los avistamientos esto ocurre siempre, ¿no? Que huelen muy mal. Bueno, pues esta gente tuvieron ese asedio durante toda la noche, no saben decir cuántos. Los osos, por ejemplo, no atacan en manadas, los osos son animales solitarios, hasta que por la mañana consiguieron deshacerse de ellos sin saber si acertaron o no con sus disparos a estos seres. O sea, relatos de este tipo tenemos a centenares. Entonces, desde el siglo XVIII, incluso podíamos cifrarlo, que hay los primeros, las primeras leyendas ya escritas o dibujadas o en pictogramas, tenemos ya información sobre estos seres. Iván, la morfología de estos seres, ¿cómo es o en qué coinciden casi todas las personas que los han visto? Eso es bastante fácil de describir porque no importa qué persona haya sido, no importa si haya sido un cazador, no importa que haya sido una señora que esté lavando en su casa como pasó una vez, no importa que haya sido un niño, que es más difícil, que los niños, tienen imaginación, pero que coincida su imaginación con una morfología real es más difícil. Siempre es igual. Son seres altos, son, ya te digo, entre el 1,90 m y algo, 2,5 metros. Luego hay algunas exageraciones que se van más allá de los 3 metros y tal, pero bueno, ahí están también. Pero si nos metemos en la mayoría de las descripciones, ¿no? En el grueso de las descripciones de sus medidas, llegan hasta los 2,30 metros, 2,50 m. Están cubiertos de pelo, menos la cara, las palmas de las manos. Hay quien dice que la zona pectoral tampoco la tienen cubierta de pelo. Hay pequeñas variaciones. El pelo suele ser desde negro hasta rojizo, pasando por todas las tonalidades de marrón y, la longitud más o menos 4 o 5 centímetros, etcétera. También por las huellas que se han encontrado, que las hay y muchísimas, pues suelen tener entre 33 hasta 45 centímetros de largo, lo que connota que es un animal muy pesado, ¿no? Desde 160 kilos hasta 250 kilos que podría pesar. Se mueve con bastante agilidad, bastante rapidez y lo que sí está claro es que tiene características muy simiescas, ¿no? Primero vamos a empezar por los pies. Los pies de los simios no son iguales que los de los homínidos. Tienen la articulación del metatarso, la tienen en mitad del pie. Digamos que en mitad del pie el simio, estoy hablando de simios reales de hoy día, el orangután, el gorila, el chimpancé, ellos al pisar, aparte de tener el pie bastante plano, tienen una articulación en medio, en el metatarso, que les sirve para caminar de una forma completamente diferente que los seres humanos. Bien, pues en todas las huellas creíbles que tenemos de este ser, aparece esta articulación, incluso las crestas de la epidermis, ¿no? O sea, lo que tienen las huellas digitales, hay moldes de yeso donde se pueden apreciar claramente. Luego, otra de las características es que también se define,
lo definen los avistamientos, la mayor parte de ellos, es la carencia de cuello. Si nosotros cogemos un simio actual, uno de los grandes simios, vemos que el mentón, la barbilla, está por debajo de la altura de los hombros. Entonces ellos, para girarse, para mirar hacia un lado, hacia otro, no tienen la movilidad del cuello que tenemos los seres humanos, no tienen el mentón por encima de los hombros, que nosotros con girar la cabeza ya podemos mirar a uno u otro lado. Los simios tienen que girar prácticamente todo el tronco, tiene un pequeño movimiento de cabeza y ya lo demás tienen que girar el tronco entero. Esto también es algo que los testigos suelen decir, que los movimientos que hace este simio para mirar a un lado u otro tiene que mover todo el tronco, y esto se ve claramente en la filmación del que hablaremos ahora posteriormente de Gimlin y Patterson del 67, que es una filmación que de verdad recomiendo que todo el mundo le eche un vistazo. Iván, ¿cómo es ese contacto con el ser humano? Es decir, ¿se limita tan solo a un avistamiento fortuito por parte de alguien que pasaba por allí, o se han llegado a acercar cara a cara? Bueno, vamos a ver. Esto dependerá de quién lo cuente y de quién escucha a este que lo está contando. Como tú podrás bien entender, en estos temas, cuando no se tienen unas evidencias tan sólidas como la ciencia querría tener, no hay un quórum sobre cómo es el comportamiento de estos seres. Tenemos de todo. Tenemos desde que ha habido intercambios de comida con gente que se ha perdido en el bosque y estos seres les han traído comida y les han cuidado. Tenemos leyendas que cuentan que secuestran niños de poblados cercanos y se los han llevado y nunca se ha vuelto a saber. Tenemos en el 1927, creo que fue, un secuestro de una persona que dice que fue secuestrado, un hombre adulto, que fue secuestrado por uno de ellos, convivió más de una semana en una caverna con una familia de ellos y luego consiguió escapar hasta el último día de su vida. Por muchas pruebas que se le hicieron, hipnóticas, etcétera, confirmaba que era real, nunca se le pudo pillar en engaño, hasta que no tiene ningún tipo de interactuación. O sea, incluso hay avistamientos, que es lo más curioso de estos casos, de gente que los ha visto, ha seguido las huellas, y esas huellas de repente desaparecen en la nada, como si perteneciesen a otra dimensión, como si hubiese una interactividad pero interdimensional, que no dejan absolutamente ninguna huella. Ha habido un avistamiento, ese ser ha caminado, ha dejado unas huellas y en ese mismo metro desaparecen las huellas y no queda ninguna evidencia más. Entonces tenemos todo tipo de avistamientos, de evidencias, de historias acerca de estos seres. Incluso también hay quien dice, y cada vez está tomando más peso, que es un experimento de los estadounidenses en cuanto a que querían formar pues una raza de soldados muy agresivos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto ya sonaría un poco más a lo mejor a Hollywood en una próxima película que quizás tengan intención de hacer. ¿Suelen ser por norma agresivos? No, por norma no. Si te refieres por norma, no. Los avistamientos que ha habido siempre han terminado con el Bigfoot o el Sasquatch huyendo. Por ejemplo, aquí tenemos, me vas a permitir que hablemos ahora que viene a colación de la filmación de Gimlin y Patterson del 67. Ya se cumplen más de 50 años de esta filmación, que ocurrió el 20 de octubre del 67, como he dicho, en Black Creek. Esto está en el norte del estado de California. Y estos, pues eran dos, el programa pasado hablamos de esto un poquillo, pero bueno, podemos profundizar porque la verdad merece la pena esta filmación. Estos son dos granjeros que habían escuchado que por allí, por la zona, pues había habido en esos años, hablamos del 67, avistamientos de Bigfoot, ¿no? Entonces decidieron salir un día cada uno a caballo a ver si conseguían un avistamiento, encontrar huellas. Más que nada ellos llevan buscando huellas, ¿no? Entonces, la filmación, ya paso a describir cómo fue la filmación. Patterson lleva su caballo, va filmando, además se sabe perfectamente qué tipo de cámara era una Kodak K100 de 16 milímetros y filmaba a 18 fotogramas por segundo. Es que se ha estudiado hasta la saciedad de esta filmación. Él iba filmando montado a su caballo, de repente el caballo se encabrita y él cae al suelo. Se ve de una manera bastante borrosa porque él estaba levantándose, corriendo, como un Bigfoot camina a una cierta distancia de él hasta que él consigue pararse. Parece ser que, no recuerdo bien, pero bueno, se tumbó en el suelo o se quedó en una posición semiagachada y ya se ve bastante más estabilizada la figura de este Bigfoot caminando, que
como hemos dicho antes, gira el tronco en un momento para mirarle directamente a él, pero indiferente, sigue caminando hasta que se pierde por el bosque, ¿no? Incluso se ha podido saber, bueno, esto es evidente, esto no hace falta tener mucho ojo para ver que se trata de una hembra, ¿no? Porque tiene unas grandes mamas que se van moviendo también según va caminando. Y esta afirmación pues demuestra la indiferencia del Bigfoot, porque ni siquiera varía su velocidad. O sea, este ser iba caminando a cierta velocidad. Realmente una persona, con los estudios que se han hecho, se sabe que no podría caminar con esa zancada, esa velocidad y esa postura encorvada que mantiene sobre todo. Pero bueno, después de ver a la persona que lo está filmando, a Patterson, se ve claramente que lo mira, se gira, vuelve a su posición original y sigue caminando a la misma velocidad hasta que desaparece, demostrando una cierta seguridad, como diciendo, bueno, voy a desaparecer de todas maneras, no me vas a hacer nada, ¿no? Entonces, lo que más suele haber en los avistamientos es esta indiferencia por parte de estas criaturas, ¿no? Más allá de, por ejemplo, yo tuve la suerte de hablar hace algún tiempo con una persona que de pequeño, estando acampada en un estado de Estados Unidos, notó como un Bigfoot, él lo sigue manteniendo, como un Bigfoot se le tumbó encima. Literalmente él tenía 12 años, consiguió zafarse, se escapó, el Bigfoot se fue y desde entonces tiene una fobia a estar solo y a la oscuridad, sobre todo porque le pasó por la noche que no ha conseguido superar, y él sigue manteniendo eso, que no era ni un oso, era un Bigfoot que se le tumbó encima. Entonces, avistamientos, vamos a ver, es que estamos hablando, estamos en España, estamos en Europa, donde el Bigfoot es una cosa absolutamente desconocida, y el que lo haya escuchado de vez en cuando, pues es más que nada, bueno, pues esto es una leyenda de locos. Pero si estuviésemos en Estados Unidos o en Canadá, los avistamientos son diarios, las noticias son diarias, está dentro de la cultura de muchos de los estados donde hay avistamientos, calado hasta los huesos. Hay leyes que los protegen, hay museos que están hechos, hay infinidad de asociaciones que se dedican al estudio del Bigfoot y del Sasquatch, que hacen sus recorridos. Hay evidencia de muchísimas huellas, por ejemplo, la colección de Jeff Meldrum asciende ya a más de 300 huellas, y estamos hablando de un profesor de anatomía y antropología de la Universidad Estatal de Idaho. O sea, es un experto en morfología, de locomoción de los primates, es todo un científico que él dice que no cree que existan los Bigfoot, sino que está convencido de que existen por las pruebas que hay, que solamente falta lo que hemos dicho al principio, ¿no? Un cadáver sobre la mesa, como siempre la ciencia tradicional, hasta que no lo tiene todo muy claro, no se convence. Einstein tampoco era nadie, la teoría de la relatividad no era nada, hasta que bueno, pues se reafirmó y se demostró su viabilidad. ¿No hay un grupo especializado en investigar este tipo de casos, o que vayan no a la caza, cuidado, a la búsqueda de un Bigfoot? Hay infinidad de grupos de ellos en Estados Unidos y en Canadá que se dedican, además con una tecnología. La tecnología afortunadamente a día de hoy está al alcance de más gente, ¿no? Cada vez, ¿no? Entonces hay, bueno, bastantes grupos, he dicho antes infinidad, bastantes grupos, decenas, centenas diría yo, de grupos que se dedican a ello, y van avanzando poco a poco, porque ya hay muestras de pelo que se sabe que son de simios. Ya hablamos de simios, no tenemos por qué creer que es un homínido. Yo, por ejemplo, soy de la teoría de que estamos hablando de un simio. Puede ser el Gigantopithecus que existió en Asia hace pues 100 y pico mil años, que por el estrecho de Bering, como tantas otras especies de animales, pasaron por allí y se asentaron en Estados Unidos. Bueno, teorías hay muchísimos, o simplemente un simio grande que vive por allí y ya está. No tiene por qué ser ni un eslabón perdido, ni tiene que ser un hombre salvaje ni nada. Podemos hablar perfectamente de un simio, que es lo que las teorías que más peso están adquiriendo últimamente. Entonces, pues sí, hay estos grupos que los persiguen, tienen grabaciones de sonidos que tampoco se han sabido todavía localizar a qué especie pertenecen, tienen estas pruebas de pelo cuyos estudios de ADN sí que han demostrado que es de un simio que se desconoce. O sea, las pruebas van avanzando cada vez más, todavía nos falta la prueba definitiva. ¿Y esa prueba definitiva sería el qué? ¿Una fotografía, un selfie con un Bigfoot? Pues mira, vamos a ver, si volvemos otra vez a la afirmación de Patterson, tiene 52 años ya y no se ha podido demostrar que sea falsa.
es que no se ha podido demostrar. Se han hecho todo tipo de estudios antropométricos, se ha metido, a día de hoy se puede hacer con todo esto, tú lo sabes perfectamente, ¿no? El movimiento de ese ser se le ha insertado dentro de un esqueleto humano que no coincide para nada. O sea, a lo que se ha llegado a la conclusión es que es prácticamente imposible que ahí dentro hubiese un ser disfrazado, ¿no? Incluso también se especuló con la posibilidad de que fuese un disfraz hecho por Hollywood, ¿no? Bueno, dos granjeros en un pueblo perdido de Estados Unidos poniéndose en contacto con Hollywood que les hagan un disfraz. Pero tanto fue así que Hollywood hasta negó las posibilidades de hacer un disfraz tan perfecto, porque tendría que tener el pelaje en cuatro direcciones diferentes para que se note el movimiento muscular, como si se nota en esta imagen, etcétera. O sea, la prueba más tangible es a lo mejor esta afirmación, que yo no estoy diciendo que sea real. Lo que no se ha podido demostrar a día de hoy con toda la tecnología es que sea falsa, y cada vez sí se demuestran más cosas que sí es una afirmación real de un ser. Pero bueno, ¿qué nos hace falta más allá de eso? Pues efectivamente, pues habrá que encontrar un hueso, habrá que encontrar algún resto biológico del que se pueda extraer el ADN para ya poderlo confirmar del todo, pero yo creo que es cuestión de tiempo. Estamos hablando de un ser omnívoro, eso sí se sabe que es omnívoro, que vive en un biotipo exactamente igual que el oso, que también es omnívoro, ¿no? Si pueden existir osos en esa zona donde vive este homínido, este primate, como queramos llamarlo, perfectamente podría convivir estas poblaciones pequeñitas, unas poblaciones pequeñitas de este primate con esos medios que tienen. Pues. Pero aún hay personas que aseguran que esta afirmación de Roger Patterson, y yo me las he encontrado, aseguran que es un fraude, que es todo un montaje. Sí, por supuesto, claro que lo hay, claro que lo hay, pero desde luego las razones que dan y las pruebas que dan pesan menos que las demostraciones que hay que dicen que no son un montaje. O sea, nadie está diciendo que esta afirmación sea absolutamente real, pero nos encontramos con dos cosas. Si es real, es una maravilla, porque tendríamos ahí un Bigfoot caminando por un bosque, y si es un fraude, desde luego es el fraude en términos de filmación, en términos cinematográficos, más perfecto de la historia, como se ha llegado a considerar. Porque estamos hablando del año 67, donde es imposible hacer un disfraz con esas características, con esa morfología, con esa kinesiología, con ese movimiento muscular, y sobre todo lo que decía un actor que incluso intentó imitar esos movimientos caminando, que lo consiguió, pero después de mucho entrenamiento consiguió caminar, y no tanto tiempo. Esa filmación dura prácticamente un minuto, dura 59 segundos y medio. Se intentó, pues eso, que un actor de un tamaño considerable, de 2 metros y pico, caminase en esa postura, con esa zancada, durante esa distancia. Después de mucho entrenamiento consiguió dar algunos pasos creíbles, ¿no? Que eran bastante parecidos a lo que vemos en esa imagen, pero no consiguió hacer ni de cerca la trayectoria completa, y mucho menos en un suelo irregular como es el bosque. Entonces, que me expliquen a mí cómo dos granjeros de un pueblo perdido de Estados Unidos en el 67 consiguen hacer una filmación que ha conseguido engañar, si estamos hablando de una falsificación, a toda la comunidad de científicos, de cineastas, de productores, de directores de cine durante 52 años, porque Gimlin sigue vivo, sigue dando conferencias, y él sigue admitiendo que eso es una filmación absolutamente real. Tanto es así que de esas pisadas de ese ser se recogieron unas huellas, las huellas que dejó en yeso, y se han estudiado, y desde luego son perfectamente huellas de pisadas de un homínido, además de bastante peso. ¿Por qué estos homínidos, podríamos decirlo de esta manera, tienen miedo al ser humano? ¿Por qué un elefante puede tener miedo al ser humano? Pues porque todos los animales, afortunadamente para ellos, tienen miedo al ser humano. ¿Por qué? Porque no tienen ningún beneficio del ser humano. O sea, más allá de los animales domésticos que tenemos en casa, porque saben que los alimentamos y los cuidamos, todos los demás animales, por naturaleza, por sabia naturaleza, tienen, y afortunadamente tienen, miedo del ser humano. ¿Por qué? Es que no hace falta que sean inteligentes. O sea, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos una persona armada o con una trampa o lo que sea, si se encuentra con un Bigfoot y tiene la posibilidad de cazarlo? ¿Qué va a hacer? Pues posiblemente cazarlo, que es lo que es la naturaleza del ser humano. Y ante todo, ante lo desconocido, ante lo que nos asombra, ante lo que nos da miedo, tendemos a destruirlo. Por eso yo siempre digo que a mí personalmente no me hace falta ni siquiera que capturen ninguno. Yo tengo bastante certeza, como mucha otra gente, de que este tipo de homínidos, no solamente en Bigfoot y otras cosas, sino en muchos otros sitios del mundo, existen, y por mi parte que no cacen nunca ninguno, que los dejen en paz y que sigan con su vida.
tranquilamente. Como tú bien dices, seguramente los cazarían, o quizás cosas peores, como ocurrió, y rectifícame si me equivoco, Iván, con la Unión Soviética, que llegaron en su momento a capturar a uno, creyendo que era un espía, lo ejecutaron. Efectivamente, esto ocurrió en 1944, cuando, bueno, pues los soldados de un coronel, o sea, bueno, de una tropa militar, ¿no? Vamos a llamarlo tropa militar, que andaban por allí, por Siberia, avisaron al coronel de ese ejército, que era médico además, al médico coronel, diciendo que habían capturado pues un ser cantidad de, bueno, muy raro, que a ellos no les cuadraba con ni que fuera ni una persona ni nada. Entonces este coronel fue a ver qué es lo que había capturado, y hay un muy detallado relato de qué es lo que vio, porque él lo escribió como médico, ¿no? Él hizo un examen desde el punto de vista médico de este ser y lo define, para ir resumiendo, o sea, para ir acortando prácticamente a lo que hemos definido al principio de este programa, ¿no? Pues un homínido, un ser muy grande, peludo, hasta el diámetro de los dedos de las manos. O sea, hizo un examen médico muy meticuloso y acababa diciendo que lo único que le sorprendía es que su mirada no era humana, le parecía, casi le coincidía que era un ser humano, pero que su mirada era de animal, que eso es lo único que no le coincidía. Este ser lo tuvieron capturado en el campamento donde ellos estaban, no comió nada, no soportaba el calor de estar en el interior ni de las tiendas ni de las casetas que tenían, quería dormir por la noche, hasta que, que quería dormir en el exterior, me refiero, nunca quiso dormir en el interior, hasta que llegó un momento en el que tuvieron sospechas de que esto era un espía del bando enemigo, y decidieron fusilarlo. Lo fusilaron, pues como decíamos antes la gente era de gatillo fácil, y nunca se supo pues qué hicieron con el cadáver. No es que no se supiera en el sentido de que esto es un misterio, sino tantos fusilamientos que hubo durante la Segunda Guerra Mundial, pues no se sabe de dónde acabó la gente fusilada, ¿no? Lo que sí tenemos es los escritos de este coronel médico acerca de este ser, que coinciden, pues, si no al 100%, al 99%, de lo que podría ser un almasti, que es como se llaman allí en la antigua Unión Soviética, actual Rusia, a estos seres, que también los hay por allí. Pero pese a este miedo que parece que tienen al ser humano, supongo por el miedo que les puedan hacer, cuando se habla del Bigfoot también, describen una parte un poco, ¿cómo decirlo de esta manera?, noble, noble podríamos decir, ¿no? Porque hay casos en los que se ha perdido alguien en la montaña, ha estado a punto de morir, y relatan que gracias a estas criaturas han podido encontrar la salida o han podido sobrevivir. Sí, o sea, sí, también, si hay Bigfoot malos, parece que también los hay buenos. Hay en estas extensísimas zonas boscosas de Canadá y Estados Unidos, a nosotros nos cuesta imaginar lo grandes que son y lo impenetrables que son, ¿no? Pero, por ejemplo, en la zona norte de Canadá, en la Columbia Británica, hay una zona donde se dice que es la última zona habitada, y a partir de ahí empiezan unas extensiones boscosas que son enormes, que la gente no entra allí. O sea, hay gente que simplemente sale de su casa a dar un paseo y nunca más se vuelve a saber de ellos, porque se pierden en estos bosques, ¿no? Perderse en un bosque es una de las cosas más fáciles que hay. Y sí, hay relatos de gente que se ha perdido, que han pasado noches, que han sido alimentados por estos Bigfoot, o que incluso han sido indicados hacia la salida. Hay un caso muy curioso, reciente, que he leído hace poco. Nadie lo ha relacionado, pero podría tratarse también de un niño que desapareció hace poco. Ahora mismo no me acuerdo exactamente dónde fue, y él cuenta que como un oso estuvo desaparecido 2 noches, me parece, nada más. Un niño pequeño, tenía 5 o 6 años, como un oso cuidó de él durante estas 2 noches. Estoy hablando de hace 3 semanas, o sea, esto ocurrió hace nada. Como un oso cuidó de él, le dio calor y le protegió durante estas 2 noches, ¿no? Pues un niño sí que podría confundir, en este caso, un Bigfoot con un oso. Los osos, bueno, podría ser un caso muy curioso, pero no creo que tengan intención de cuidar a un niño, ¿no? Pues aquí tenemos un caso en el que a lo mejor podría ser un Bigfoot, un Sasquatch, el que protegiera a ese niño. Se han dado casos, incluso para hacerlo más realista, incluso hay zoológicos, ¿no? Hay una imagen, ¿no?, de un niño que cae en la fosa de los gorilas de un zoológico, donde una gorila hembra coge a ese niño y se lo lleva a la salida donde sabe que están los cuidadores y lo entrega allí. O sea que ese instinto de protección también podría existir en estos primates, porque yo creo que son primates, no estamos hablando de homínidos, ni de hombres salvajes realmente, ni de eslabones perdidos. Yo creo que es un tipo
de primates simplemente que habita en estas zonas, como habita menos en la Antártida, en casi todos los biotipos de la Tierra. Según los expertos, Iván, que estudian o que investigan a fondo la figura del Bigfoot, ¿cuántos años más o menos podrían vivir y dónde viven? Cuando digo dónde viven no me refiero en qué zonas del mundo, porque vemos que están muy dispersos y se les llaman de diferentes formas, depende de la región, pero digo cuando viven, si viven dentro de una cueva, si viven en el exterior, como tú has dicho, a la intemperie. ¿Sabemos algo más al respecto de esto o de momento no hay mucha información? Las únicas evidencias reales que sí, bueno, siempre hablando de evidencias reales dentro de lo que es la criptozoología y dentro de lo que es toda la gente que lo estudia, es que sí se encuentran, sobre todo los bosques de Canadá y Estados Unidos, una especie de muy primitivas construcciones, vamos a llamarlo construcciones porque son árboles finos o ramas que están dispuestas de una forma que imitan al tipi. El tipi es la tienda donde habitan los indios estadounidenses en la reserva. O sea, para que nos hagamos una idea, la tienda de campaña esta triangular que tenemos, ¿no? Con palos cruzados que tiene una salida de aire por arriba, ¿no? Para que puedan hacer fuego dentro y tal. Entonces, se han encontrado muchos, y esto es prácticamente diario, se encuentran esas formaciones, esas construcciones en bosque, fuera de los caminos. No se puede dar una explicación con que haya sido el viento que los haya tirado, porque están dispuestos de una forma redondeada, ¿no? O sea, digamos que tienen como un eje central y bastantes árboles a modo como de vigas, como de laterales, dispuestos alrededor de un centro, ¿no? O sea, claramente eso está construido, no ha podido ser ni la casualidad, ni el viento, ni la podredumbre de los árboles, bueno, no, porque además se ve que están arrancadas y cortadas a cuajo, y eso una persona no tiene la fuerza suficiente para hacerlo, y tampoco ha habido intervención de un instrumento, de una sierra, ni nada de eso. Entonces, esas construcciones se piensan que puedan ser como, digamos, zonas donde el Bigfoot pasa a lo mejor la noche o pequeños periodos de tiempo. Los gorilas lo hacen, los gorilas y los chimpancés se construyen camas por la noche, camas con hojas de los árboles que tengan cerca, con una especie de plataformas, duermen una sola noche ahí y luego, pues, en la noche siguiente duermen en otro sitio. Entonces, se piensa que esto podría ser a modo de algún tipo de refugio de estos Bigfoot. Por otro lado, bueno, pues también hay teorías que dicen que se habitan en cuevas, cuevas podría ser, porque desde luego campamentos así más estables no se han encontrado, y tampoco hay evidencias dentro de las cuevas que se han visitado, no hay restos evidentes de que haya habido un Bigfoot. Por lo tanto, no sabemos exactamente cómo pernotan, ni siquiera sabemos si forman colonias estables, si viven familiarmente. Los avistamientos casi siempre son de individuos solitarios. Ha habido alguno de 2 o 3, hay un vídeo por ahí de dudosa procedencia donde se ven 3 o 4 pues cazando unos búfalos en Estados Unidos y tal. Ha habido algunos avistamientos de más de un ejemplar juntos, pero parece ser que sus núcleos son familiares y núcleos muy pequeños, de ahí la dificultad de encontrarlos. Y en cuanto a su longevidad o su esperanza de vida, bueno, calculando, podría ser un poco más, a lo mejor parecido al del ser humano, pero simplemente por morfología, ¿no? Por el tamaño, por el tipo de primate del que estamos hablando, pero tampoco se puede saber hasta que no haya unas evidencias muy claras de la soldadura. Sería muy interesante, por ejemplo, encontrar una muñeca, ¿no? O sea, donde están los huesos de la muñeca, de ahí se puede saber la edad del individuo, el tamaño, etcétera. Pero bueno, hasta que eso llegue, todo lo demás son simples elucubraciones que no tienen fundamento. Sabemos que se han descubierto muchas criaturas, muchos animales que, bueno, se creían extintos o que hacía tiempo que no se dejaban ver, gracias a estas cámaras furtivas que se suelen colocar en los árboles o nocturnas, que hacen la foto cuando pasa el animal. Lo puedes esconder en lo más remoto del bosque y, si hay suerte, pues bueno, te ha tocado el premio gordo. ¿No ha habido ninguna de estas cámaras que haya captado ninguna imagen de un Bigfoot? Sí, de hecho lo hay. Y precisamente quizás esta vaya a ser una de las vías más fidedignas para encontrar una filmación ya realmente que sea irrefutable. De hecho, hay una muy buena, que es de una cámara que se puso para descubrir a unos narcotraficantes, ¿no? Parece ser que es esta cámara, además puesta por la policía. Estamos hablando de una cámara puesta por la policía
para descubrir narcotraficantes. ¿Y qué aparece en esta filmación? Aparece un ser exactamente como estamos definiendo con eso. No se ve el ser entero, no se ve en ningún momento porque está como muy cerca de la cámara, entonces no consigue enfocar todo el cuerpo entero. Pero sí se ve un pelaje rojo de 5, 6, 7 centímetros de longitud, y en un momento se ve como el ser se mueve y se ve claramente cómo apoya un brazo, y estamos hablando de un brazo en el suelo. Es un brazo lo más parecido a un orangután que uno se puede imaginar, y esto en Estados Unidos los orangutanes a día de hoy sabemos que no existen. Entonces, y por el tipo de movimiento que hace, dura muy pocos segundos, pero es una imagen bastante nítida, bastante clara, es una imagen de la policía, es oficial, o sea, y además se encontró de casualidad. Hay algunas otras por ahí, pero parece ser que no hay ninguna tan nítida y tan clara como esta, que se está llevando estudios. Esperemos a ver que nos dé los resultados de qué es lo que podría ser este ser que aparece en esa imagen. Hablamos de que organismos oficiales tienen imágenes. Vamos a meternos un poco en la conspiración. ¿Tú crees, Iván, que los gobiernos saben que existe el Bigfoot y que tienen pruebas irrefutables, pero quizás, como hacen con el fenómeno OVNI, no lo muestran? Por supuesto que sí. Y además con esto soy tajante. Por supuesto que sí. Por eso hay unas leyes que los defienden, por eso hay mucha controversia a emitir comunicados. Lo que pasa es que, claro, ya la información la información general se les ha escapado de las manos a los gobiernos, porque ya el pueblo ya manejamos una cantidad de información considerable y fidedigna. Pero por supuesto que sí que lo saben. Otra cosa es saber por qué no lo quieren decir, pero bueno, podríamos decir exactamente por lo que has dicho tú, por qué tampoco quieren ya afirmar de una vez y dar por cierto que los ovnis existen, que ya hemos sido visitados y que saben muchas más cosas de las que saben. Si no, los gobiernos no serían gobiernos. Si no manejan una información que no está al alcance de nosotros, o no guarden una información que a nosotros nos niegan, nunca serían gobiernos. Entonces serían prácticamente iguales que nosotros, y eso es algo que no creo que quieran. Claro, pero ¿por qué esconder esto? Bueno, es bueno para la gente decir, pues hemos descubierto que realmente todas aquellas pruebas, todos aquellos indicios, pues eran ciertos. Hay una serie de homínidos o de críptidos o de lo que sea, o de primates, que desconocíamos y que, bueno, que podemos afirmar finalmente que el Bigfoot existe y que no entraña ninguna amenaza. ¿Por qué esconderlo? Bueno, primero porque a lo mejor sí que entraña alguna amenaza. A lo mejor es cierto que haya sido producto de una ingeniería genética que, bueno, pues que ahí lo tienen. Por ejemplo, esto se hizo con el Tercer Reich, con los bueyes estos que quisieron que volviese el uro a los bosques europeos. Se hizo ingeniería genética y se consiguió hacer un tipo de buey muy parecido a lo que ellos pensaban que los arios cazaban y tal. O sea, ¿qué puede haber detrás de las oscuras intenciones de los gobiernos? Pues la verdad es que no lo sabemos. Hay otra teoría que dice que estos son, ya vamos a la conspiración extrema, ¿no? Que son seres del inframundo, o sea, del mundo subterráneo, que viven en cuevas mucho más grandes de las que creemos, que emergen y tal, que producen secuestros. También hay quien relaciona que todas las personas que desaparecen en los bosques, que hay a cientos al año, gente que desaparece en los bosques y no se vuelve a saber nunca nada de ellos, pues son cogidos por estos Bigfoot. Hay otra teoría, vamos a irnos todavía más allá, que está, bueno, por estar esa teoría existe, pues que son los Anunnakis, que son los que hicieron este cruce con el homínido y tal, y bueno, el Bigfoot podría ser uno de los resultados de los Anunnakis. ¿Qué puede haber detrás de los gobiernos cuando quieren negar una evidencia, una existencia? Eso es lo que desconocemos, pero desde luego, si lo quieren negar, es por algo que a ellos les beneficia y a nosotros no. Eso falta por saber. Bueno, ya lo que me faltaba también, Anunnakis. Antes estábamos hablando con Fran Escandel del tema de, bueno, la Gioconda, la Mona Lisa, lo que se esconde detrás. Algunos afirman que era un reptiliano. Ahora también tenemos Anunnakis aquí con el Bigfoot. Yo creo que de esto no se libra nadie ya. Hombre, yo no soy tan extremista en yo soy un poco quizá más empirista dentro del misterio, ¿no? O sea, esos son extremos, pero bueno, hay que respetar, por lo menos escuchar todas las teorías, porque a lo mejor no se saca una teoría concreta en este caso de Bigfoot, que sea producto de los Anunnaki, pero a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor te abre una vía para salir por otra y llegar a otra conclusión que a lo mejor sin esta información no hubieses llegado. Entonces, toda la información sirve, hay que aplicarla con rigor, con sentido común, y bueno, siempre puede dar resultados inesperados. Eso es. Iván, con esto cerramos el capítulo
del Bigfoot. Volveremos a hablar de él porque hay otros, bueno, no sé si llamarlo, otras especies, otras ramificaciones repartidas por el mundo. En este caso en Cataluña tenemos el simiot, pero bueno, cerramos aquí y así tenemos una continuidad para otro espacio. Pues perfecto, ya lo sabes, sí, hay muchas especies más, incluso especies que digamos que a los científicos les gustaría o serían más, digamos, abiertos a afirmar su existencia, pues como bueno, ya hablaremos de ellos. Hay más especies y a lo mejor hasta más interesantes todavía que el Bigfoot. Será toda una sorpresa. Pues Iván, hasta la próxima. Un abrazo, compañero. Igualmente, ha sido un placer. Hasta luego.